En los anales del crimen estadounidense, el nombre de Louis Lepke Buchalter resuena ominosamente, ya que no solo ascendió desde las calles ásperas de la ciudad de Nueva York como un delincuente menor, sino que llegó a ser la mente maestra enigmática detrás de una de las empresas criminales más temidas de su tiempo. Su determinación de acero y su crueldad le valieron una reputación como un verdadero peso pesado en el inframundo. Sin embargo, su reinado de terror llegó a un fin impactante en 1944, cuando se convirtió en uno de los dos únicos jefes de la mafia estadounidense en enfrentar la ejecución, encontrando su destino en la silla eléctrica. Louis Lepke Buchalter nació en la ciudad de Nueva York el 12 de febrero de 1897. Era hijo de Barnett Buchalter, un inmigrante ruso que operaba una ferretería en el Lower East Side de Nueva York. Su madre, Rose Buchalter, era refinada y bien educada, y sus hermanos se convirtieron en dentista, rabino, farmacéutico, y su hermana se convirtió en maestra. Asistió a escuelas públicas y hasta la muerte de su padre, en 1909, lo ayudó con las operaciones diarias de la ferretería desde los 12 años. Poco después de la muerte de su padre, Louis comenzó a asociarse con criminales. Cuando tenía 14 años, su madre se mudó y lo dejó al cuidado de su hermana, quien rara vez lo veía. El 2 de septiembre de 1915, Louis fue arrestado en Nueva York por primera vez por robo y asalto, pero el caso fue desestimado. Para 1916, se había mudado a Bridgeport, Connecticut, para trabajar con un tío. Sin embargo, el 29 de febrero de 1916 fue arrestado por segunda vez bajo el nombre de Louis Cover. Comenzó su condena el 18 de mayo en el reformatorio de Cheshire, pero fue puesto en libertad condicional solo 2 meses después. El 23 de julio de 1916 debía presentarse ante su oficial de libertad condicional, pero Louis ya estaba de camino de regreso a Nueva York. El 28 de septiembre de 1917, en Nueva York, Louis fue sentenciado a 1 año y medio en la prisión de Sing Sing por cargos de hurto mayor. El 22 de enero de 1920, regresó a Sing Sing con una sentencia de 30 meses por intento de robo bajo el nombre de Louis Cohen. Después de cumplir casi 2 años, fue puesto en libertad condicional como prisionero reformado el 19 de diciembre de 1922. Esto marcó el comienzo de su carrera criminal de por vida y, en última instancia, su caída. Después de su liberación, y mientras la mayoría de los personajes notables del inframundo se sentían atraídos por el dinero fácil y rápido disponible a través del contrabando de licor, Buchalter optó por un campo con más permanencia: la extorsión laboral. Louis Buchalter y Jacob Shapiro, a quien conocía desde su adolescencia, se unieron con Jacob Orgen, el principal extorsionador laboral de la época. Este último había sido liberado en 1923 y gradualmente construyó una poderosa organización que incluía miembros como Louis Buchalter, Jacob Shapiro y Jack Lex Diamond. En 1925, Orgen, en sociedad con Lex Diamond, había comenzado a dedicarse al contrabando, abasteciendo a clubes nocturnos y bares clandestinos de Broadway, aunque también mantuvo su ocupación principal original de golpear a los trabajadores. Los funcionarios de la ciudad pronto comenzaron a investigar el crimen organizado sindical en Nueva York, que amenazaba con exponer otras operaciones criminales. Los años 20 también fueron el tiempo en que el cerebro criminal Arnold Rothstein tomó un interés activo en este campo. Rothstein proporcionó ayuda financiera y conocimientos a Louis Buchalter y Jacob Shapiro, los que luego dominarían este campo. En línea con esto, Jacob Orgen se enfocó en proporcionar servicios para romper huelgas a empleadores y sindicatos de la industria de la confección, lo cual Louis descubrió que era solo la punta del iceberg.
Por otro lado, se dice que el cerebro Arnold Rothstein instó a Jacob Orgen a abandonar las tácticas de mano dura con los sindicatos en favor de infiltrarse en su gestión, pero él se negó, y esto no sería del agrado de muchos a su alrededor. El 15 de octubre de 1927, Louis Shapiro y otros asociados emboscaron y ejecutaron a Jacob Orgen, creyendo que se interponía en su camino. A las 8:30 de la noche del 15 de octubre de 1927, Orgen y Lex Diamond, su socio comercial y guardaespaldas sustituto de Orgen, caminaban por Delancey Street en el Lower East Side, Manhattan, cuando un automóvil se acercó lentamente detrás de ellos. Un hombre armado saltó, se acercó detrás de ellos y abrió fuego. Orgen murió instantáneamente con un disparo en la sien derecha, mientras que Diamond recibió 2 disparos debajo del corazón. El pistolero saltó de nuevo al automóvil, que rápidamente se alejó hacia el norte por Norfolk Street. El tiroteo fue presenciado por muchos hombres, mujeres y niños que corrieron a refugiarse en los pasillos de las viviendas cuando el pistolero abrió fuego. Louis y Shapiro comenzaron a centrarse en el lado sindical del negocio, eventualmente tomando el control de varios locales, lo que les dio una influencia significativa para extorsionar a los empleadores mientras aumentaban y desviaban las cuotas de membresía. Infiltraron el sindicato de conductores de panadería, lo que obligaba a los panaderos a pagar un impuesto si querían asegurar que sus productos llegaran al mercado frescos. Esto fue seguido por una expansión a otros negocios, frecuentemente en colaboración con Tommy Lucchese, lo que inevitablemente llevó a Louis Buchalter a Charles Lucky Luciano. Con los ingresos recaudados, Louis Buchalter estaba ganando cifras millonarias anuales solo por protección. Después de convertirse en un cercano asociado de figuras notorias como Meyer Lansky, Frank Costello y Lucky Luciano, Lepke se convirtió en parte del liderazgo que formó el nuevo sindicato del crimen. A su vez, Louis fue elegido para dirigir un brazo de ejecución dentro de esta estructura, que más tarde se conoció como Murder Incorporated o la famosa Murder Inc. Según los expertos en el tema, Murder Inc. fue responsable de entre 400 y 800 asesinatos. Se atribuyen a Lepke aproximadamente un centenar de homicidios. Algunos de los pistoleros a sus órdenes fueron Abe Reles, Seymour Magoon, Frank Abandando, Harry Mayón, Albert Tannenbaum y Harry Strauss. Tristemente célebre se hizo también otro de los asesinos del grupo, Albert Anastasia. Cabe destacar que, mientras Lepke realizaba efectivamente asesinatos por contrato para los mafiosos de la Cosa Nostra, el escuadrón de sicarios no tenía nombre hasta aproximadamente 10 años después, cuando los medios lo bautizaron como la Murder Inc. Lepke reclutó al despiadado Shapiro y al mucho más sanguinario Albert Anastasia como sus principales ayudantes. Su escuadrón de sicarios llevó a cabo cientos de asesinatos y con el dinero que ingresaba de su ejército de 250 pistoleros, Lepke ascendió al estatus de millonario. Su asesinato más significativo ocurrió cuando la comisión ordenó el asesinato de Dutch Schultz. A principios de la década de 1930, el fiscal estadounidense Thomas Dewey se propuso acusar a Schultz por no pagar impuestos federales. Más tarde, cuando Schultz propuso el asesinato de Dewey ante la comisión, Luciano argumentó que un asesinato de Dewey precipitaría una represión masiva de las fuerzas del orden. Después de que se alcanzara una decisión unánime y fuera rechazada por el sindicato, Schultz salió y dijo que mataría a Dewey él mismo. Posteriormente, Albert Anastasia se acercó a Luciano con la información de que Schultz le había pedido que vigilara el edificio de apartamentos de Dewey en la Quinta Avenida. Al enterarse de la noticia, la comisión se reunió en privado para discutir la situación. Después de 6 horas de debate, la comisión ordenó a Lepke y su grupo de matones deshacerse de Dutch Schultz. Schultz recibió un disparo el 23 de octubre de 1935 en el restaurante Palace Chop House, en Newark, Nueva Jersey. Mientras Schultz estaba en el baño de hombres, 2 sicarios de la Murder, llamados Charles Workman
y Emanuel Weiss ingresaron al establecimiento. Workman caminó a lo largo de la barra y abrió la puerta del baño de hombres, donde se encontró con Schultz. Workman le disparó a Schultz, quien cayó al suelo. Luego, Workman entró al comedor trasero con Weiss. Ambos hombres dispararon numerosas veces a los miembros de la banda de Schultz. Schultz murió al día siguiente debido a sus heridas. Años después del asesinato de Schultz y bajo presión de las autoridades de Brooklyn, Albert Tannenbaum, también miembro de la Murder, se convirtió en testigo del Estado. Según informes, Tannenbaum le dijo al gran jurado que Workman había confesado haber disparado los tiros fatales que mataron a Schultz y que todavía tenía la pistola que usó cuando se lo confió a Tannenbaum. Workman ya había sido arrestado en Brooklyn ese mismo año y fue retenido como testigo material por el asesinato por contrato de Joseph Rosen en una tienda de dulces de Brooklyn el 13 de septiembre de 1936. El asesinato de Joseph Rosen tendría grandes consecuencias y el reinado de terror de Lepke llegaría a un fin impactante. Mientras Dewey se centraba en la extorsión en la industria panadera, las autoridades federales persiguieron a Lepke por restricción comercial. La Oficina Federal de Narcóticos luego descubrió evidencia de que Lepke era el cerebro de un importante esquema de contrabando de narcóticos que incluía sobornos generalizados a agentes de aduanas de los Estados Unidos. Lepke fue arrestado nuevamente y después de ser arrestado, el juez Martin Manton anuló la decisión y pudo salir en libertad bajo fianza de $3,000. Posterior a esto se escondió y con la ayuda de Albert Anastasia continuó teniendo control activo de sus extorsiones sindicales. Sin embargo, Lepke no se sentía seguro y durante los meses siguientes se decidió a eliminar a todos aquellos que podrían testificar contra él. Se cree que en esta época acabó con unos 12 jefes de baja categoría. Pero la cacería de las autoridades puso una tremenda presión sobre todo el sindicato y en Nueva York el alcalde Fiorello LaGuardia añadió leña al fuego al declarar una guerra contra los matones. En 1939, Lepke fue arrestado nuevamente y acusado de asesinato, implicado por Abe Reles, uno de los pistoleros a sus órdenes en la Murder Inc. Para escapar de la silla eléctrica, Reles aceptó colaborar con las autoridades y suministró información detallada sobre 35 asesinatos cometidos por su organización. Su testimonio enviaría a la silla eléctrica a varios de sus compañeros en la Murder, entre ellos a Harry Strauss, Martin Goldstein, Mendy Weiss y Harry Mayone. Reles también implicó a Lepke en el asesinato de Joseph Rosen, el dueño de la tienda de caramelos de Brooklyn, ocurrido en 1936, así como en otros 3 crímenes. Al final del proceso, Lepke estaba nuevamente prófugo, así que se dictó una orden de busca y captura y se ofreció una recompensa de $50,000. El FBI lo buscaba por tráfico de drogas y el fiscal especial de la ciudad de Nueva York, Thomas Dewey, por su relación con el sindicato del crimen. Después de esconderse por algún tiempo e intentar cambiar su apariencia, fue convencido por personas cercanas para entregarse, con la condición de no ser juzgado por las autoridades del estado de Nueva York. Esperaba así enfrentarse a una pena de menor cuantía. Finalmente se entregó al director del FBI, Edgar Hoover, frente a un hotel de Manhattan el 24 de agosto de 1939. Se dice que Walter Winchell, un periodista y locutor de radio, organizó el acuerdo de rendición. Todo este tiempo, Louis se había estado escondiendo en la ciudad de Nueva York. Desde el momento en que se entregó, supo que había sido traicionado y que nunca hubo ningún acuerdo. Louis recibió 14 años por el cargo de narcóticos y Thomas Dewey le impuso una sentencia de 39 años a cadena perpetua. El 9 de mayo de 1941 fue procesado en el Tribunal del Estado de Nueva York. A través de las pruebas presentadas por Abe Reles, Albert Tannenbaum y otros, Lepke fue vinculado al asesinato de Joe Rosen y a otros 3 asesinatos. El 2 de diciembre de 1941, Louis Lepke Buchalter fue condenado a muerte
y después de numerosos retrasos y maniobras legales de su parte, fue ejecutado en la silla eléctrica en Sing Sing el 4 de marzo de 1944. Si te ha parecido interesante la tristemente célebre historia de Lepki, entonces no deberías perderte la historia de Albert Anastasia, su compañero en la Murder y gran verdugo de la Cosa Nostra. Su historia la tienes justo ahora en pantalla.